Buenos días, ingeniero. Muchas gracias por estar presente y apoyarnos en esta capacitación. Sí, Y entrevista. Buenos días, soy Martín Castillo de la Universidad de Guayaquil. Estamos cursando el quinto semestre de la carrera de Comercio Exterior. Mi compañero Jim, también mi compañero Wilmer y mi persona. El tema a tratar que queremos con usted, ingeniero, en vista de su trayectoria, queremos que también que se presente. Usted que ha sido director distrital también de Esmeralda, jefe de procesos aquí en zona primaria de Guayaquil, y actualmente creo que está como jefe de procesos en Arribos del aeropuerto. correcto. Entonces, queremos tratar el tema tráfico fronterizo. Adelante, ingeniero. Bueno, primero quiero que estén seguros del tema que vamos a tratar, porque hay dos tipos de tráficos que se pueden considerar fronterizos. El uno es el tránsito aduanero, que es un régimen donde mercancías pueden pasar de un país a otro y puede haber una aduana ahí que está en el medio, ¿no? Aduana de partida, aduana de paso, le llama la normativa, y aduana de llegada. Pero el tráfico fronterizo es diferente. El tráfico fronterizo consiste básicamente en el que dos aduanas que se encuentran porque están limitando en una frontera tengan relaciones comerciales que estén establecidas en la normativa. Y de acuerdo a la normativa pueden o no pueden hacer ciertas cosas. Entonces quiero entender que ustedes se están refiriendo a ese tipo de tráfico y no al tránsito aduanero o tránsito comunitario si nos vamos a la comunidad andina. Esto también llamado transfronterizo, pero básicamente es el de fronteras. Ejemplo, la frontera que nosotros tenemos al norte con el distrito de Tulcán y su contraparte en Colombia, o la frontera que tenemos nosotros al sur en Huaquillas y su contraparte en Perú. Estamos hablando de ese tipo de tráfico. Correcto, ingeniero. Estamos hablando, según el reglamento del COX y el artículo 211, que es tráfico fronterizo, de acuerdo a las mercancías que son destinadas en el intercambio que permite estos compromisos internacionales en frontera, ¿no? Básicamente sería eso. Jim, tú tienes una pregunta, creo. Sí, en realidad, o sea, la pregunta creo que abarca muchas cosas, que es lo que nos enseñe sobre lo que es o lo que trata el tráfico fronterizo. Bueno, primero lo que les mencionaba, que hay que establecer que el tráfico fronterizo es el tráfico que se da entre dos fronteras que están colindando en alguna parte de un país. En nuestro caso, como ya les mencionaba, tenemos las fronteras terrestres de Huaquillas con su contraparte en Perú, y la frontera terrestre de Tulcán con su contraparte en Colombia. Entonces, dentro de esas dos fronteras que tiene el Ecuador, la del norte y la del sur, se pueden hacer controles o se puede establecer también un tráfico fronterizo de ciertos bienes. Entonces, para explicar un poco el tema de los controles, habría que decir que la aduana tiene diferentes tipos de controles que los realizan diferentes tipos de miembros que trabajan en la aduana. Uno que principalmente está en frontera es el Cuerpo de Vigilancia Aduanera. Y el Cuerpo de Vigilancia Aduanera es, digamos que el brazo armado o la fuerza armada que tiene la aduana para poder realizar aprehensiones de mercancías que estén ingresando ilegalmente al país. Entonces ustedes en toda frontera van a encontrar funcionarios de aduanas civiles y van a encontrar funcionarios de aduana que pertenecen a un cuerpo armado, que es el Cuerpo de Vigilancia Aduanera. Entonces, los funcionarios civiles tienen cierto tipo de trabajo que hacer, entre esos la revisión de cómo se llama, de las declaraciones aduaneras, hacer controles en zonas primarias, pero también existen los vigilantes aduaneros que pertenecen a este Cuerpo de Vigilancia Aduanera, al CBA, y ellos tienen que hacer otro tipo de controles que en el caso del tráfico fronterizo están más relacionadas con las mercancías que pudiesen salir
de esas fronteras sin haber realizado o cumplido formalidades aduaneras. Es decir, presentando una declaración aduanera, presentando una declaración simplificada de aduana, pagando tributos por ciertas mercancías, etc. Entonces, eso es lo que realizan ellos. Entonces, en el caso de las fronteras terrestres, donde ellos ven que hay una persona que está ingresando por un lugar que no está controlado por aduana y trata de buscar el pasar esas mercancías sin el pago de tributos o sin cumplir con las formalidades aduaneras, que significa también presentar documentos de control en el caso que las mercancías lo necesiten. Ahí tenemos el primer control, digámoslo así, que en ese caso las mercancías son aprehendidas directamente para que las personas justifiquen el por qué no cumplieron las formalidades aduaneras o si de pronto las han cumplido, pero simplemente no tienen los documentos a la mano. Entonces, eso como primera parte. Ese es el control del cuerpo de vigilancia y recordemos que una vez que tú pasas al otro país, tú ya te encuentras en zona secundaria de aduana. La zona secundaria es todo el territorio nacional, excepto lo que se considera la zona primaria. Y la zona primaria es la zona donde efectivamente se hacen los controles, cualquier tipo de control aduanero. Entonces, un puerto en una zona primaria es área donde se revisan las mercancías. Un aeropuerto, el área donde se recibe carga, es una zona primaria. Y en el caso de las fronteras terrestres, pues depende de cuál es la delimitación que tienen esas zonas primarias. Por ejemplo, en el Perú hay algo que se llama, entre Perú y Ecuador hay algo que se llama el CEBAF. Y el CEBAF es una especie de departamento donde están varias instituciones, incluida la aduana, y se hacen diferentes tipos de controles para ese tráfico fronterizo que es común en esa frontera y que ocurre a diario, con diferentes tipos de mercancías. Entonces, eso como para empezar. Y de ahí, ustedes han revisado en la normativa aduanera que la normativa aduanera habla sobre el tráfico fronterizo. Sí, efectivamente, ingeniero, vemos que está enmarcado como otros regímenes de excepción, justamente porque aparte de no estar, o sea, solo delimitado en el reglamento y en el COXI, hay unas resoluciones que me indican cómo es el tratamiento para la aplicación de estos regímenes. Y justamente teníamos también como la curiosidad de saber cómo es el consumo doméstico en estas poblaciones fronterizas. O sea, ellos pueden comprar lo que sea o sí está como que enmarcado, así como en el aeropuerto, que uno tiene ciertos tipos de mercancía poder ingresar al país. Claro, o sea, todo, digamos que toda modalidad de transporte, porque en este caso tú sabes que hay trámites de importación para mercancías que viajan por barco, que es básicamente las mismas para mercancías que viajan por aéreo y por tierra en términos generales, una declaración de importación a consumo. Pero en el caso específico de esos bienes o canastas transfronterizas, pues eso las normativas los delimitan para el comercio usual entre una población y otra. Es decir, ese tipo de mercancías está bastante limitado, inclusive más limitado que las del aeropuerto. Porque en el aeropuerto una persona puede traer diferentes tipos de mercancías y existe una normativa más amplia para el viajero. ¿Por qué? Porque básicamente ese viajero viene de más puntos del mundo y eso le da acceso a poder comprar más tipos de cosas, especialmente en términos de electrónicos, etc. En cambio, en el tráfico fronterizo se entiende que el comercio se queda dentro de esas poblaciones o solamente se queda dentro de esas dos provincias que de pronto pueden estar por algún motivo inmersas en ese tráfico. Entonces, por eso es mucho más limitado en términos de cosas que uno pueda traer. Es importante conocer cuáles son esas cosas que uno puede traer. Ingeniero, una consulta. Por ejemplo, yo sé que en sí todas las personas tienen que saber los requerimientos y los reglamentos y lo que puede traer y lo que no puede traer, pero igual siempre hay algunos errores,
unos pequeños errores que comúnmente cometen las personas. Más o menos que siempre se presenta así por así decirlo. O sea, como tú bien lo dijiste, la normativa está enmarcada para que tú conozcas y sepas cuáles son esas cosas que debes de traer. Por eso debes de revisar las páginas oficiales de la aduana en el caso de que quieras conocer cuáles son las mercancías que están inmersas en el tráfico fronterizo. Y ahí, como para poderte dar un ejemplo de qué tipo de mercancías están ahí, hay una resolución de la Dirección General de Aduana del año 2014, la 795, que te habla acerca del régimen transfronterizo y que como regla general dice que para poder regular el límite de bebidas alcohólicas que puedan ser importadas bajo el régimen transfronterizo con exoneración de la presentación de los documentos de control, es decir, que no necesito presentar documentos de control para esas bebidas alcohólicas que sí necesitan en una importación normal. Lo importante para poder hacer eso es que esas bebidas alcohólicas no superen los $500. Entonces, si yo cruzo la frontera con Perú y voy a comprar licores y regreso con esos licores, la normativa aduanera lo que me dice es que esos licores, para que no me exijan el documento de control, que es el registro sanitario, no deben de superar los $500, ¿verdad? Y esto también te dice que lo puedes hacer cada 12 meses, es decir, que lo puedes hacer solamente una vez al año. Entonces, si en algún momento vas y compras y luego regresas, no podrás regresar al siguiente mes y hacer lo mismo, porque va a quedar registrada en la base de aduana que tú tuviste una liquidación de tributos por bebidas alcohólicas y que ya ese tope al que tenías acceso, que eran $500, ya se terminó. Entonces, tendrías que esperar un año más para volverte a presentar y poder volver a traer esa mercancía. Y eso es un ejemplo de las mercancías que básicamente pudieses traer en esa modalidad de tráfico fronterizo. En tráfico fronterizo usualmente están delimitadas lo que son las canastas básicas, ¿verdad? Entonces hay mercancías que son en cuestión de víveres, también la normativa permite con mucha flexibilidad que las personas lo que se considera en un país o en otro canasta básica lo puedan, sea de libre paso o de libre comercio. O algo allá. Ujú. Compro en Perú, perdón, ingeniero, compramos en Perú tal vez algo de la canasta básica y lo puedo traer acá a, bueno, las poblaciones que viven allá aledañas, ¿no? No hay un Sí, problema en y algún en monto. realidad, no solamente las personas que viven en esas poblaciones, sino cualquier persona que por algún motivo viaja desde, por ejemplo, Guayaquil para allá y pasa al Perú y regresa de allá, eso se considera tráfico transfronterizo o tráfico fronterizo. Muchas otras cosas sobre el régimen transfronterizo. Eso es lo que dice básicamente la resolución SENAE 2019-0033 del 26 de abril del 2019, que está en la página web. Sí, ingeniero, agradecemos justamente, desconocíamos de este régimen prácticamente y sí estuvimos ahondando, pero así por encima y queríamos como de primera mano tener esta información. Agradecemos también el TICS sobre lo de la biblioteca, que me parece genial que lo manejen de una manera más fácil. Ya con ese proceso uno va escudriñando y teniendo toda la normativa. Así es, eso era algo que la aduana necesitaba hacer hace mucho tiempo porque era muy difícil para una persona entender cómo buscar la información en la aduana. Antes nosotros publicábamos las resoluciones a medida que iban saliendo por fecha y no había como una organización por temas de la información. Hoy por hoy, cuando tú vas a gestión por procesos en la biblioteca aduanera, tú encuentras la información por cada proceso. Y al encontrarla por cada proceso, simplemente buscas el proceso de tráfico fronterizo. Y ahí está toda la información actualizada sobre ese específico tema que es el tráfico transfronterizo. Bien, ingeniero, agradecemos mucho por su tiempo, por esta entrevista así. Y pues nada, ingeniero, hasta otra próxima vista. Ok, gracias a Muchas ustedes. gracias. Pues, buen día. Buen día.